el primer punto de inicio es como tener claro, ¿no?, cuál es tu propósito para, al menos en el sitio en el que estés, estar bien haciendo lo que te toca hacer. Luego ya veremos qué pasa con el entorno, qué pasa con ese jefe tóxico, con los compañeros que podamos tener, ¿no? Pero la clave de todo, donde podemos empezar a hacer cosas, es en descubrir cuál es nuestro propósito, ¿no? Y en tenerlo claro y trabajar hacia ello. Sí, hacia dónde quieres ir a parar. Es decir, tienes que tener muy claro para qué vas a trabajar. Claro, si tú vas a escalar profesionalmente es muy diferente a que simplemente vas a obtener un sueldo y a intentar pasar desapercibido. O sea, cuál es tu meta va a determinar mucho cuál es tu enfoque. Y luego, sobre todo, vamos a ver, voy a insistir mucho en la idea de la importancia del rol. El rol que te asignas tú y el rol que te asignan los demás. Y en los demás es algo bastante plural, porque cada individuo, cada ser, te puede proyectar un rol que va cambiando. Es decir, hay unos que te ven desde arriba, otros te ven desde abajo, otros te ven como competencia, otros no te ven. O sea, vamos a oscilar y a cambiar mucho en función de cómo nos ven los demás. Y claro, casi todas las problemáticas que vamos a tener en entornos laborales tienen que ver con el rol con el cual nos perciben los demás. Pero como tú has dicho, primero es ¿qué busco? ¿Qué quiero? Porque en función de lo que quiero voy a determinar mi estrategia. Porque ya veremos que si yo voy a saco a escalar social y profesionalmente, entonces tendré que trabajarme mucho esas relaciones con los demás para intentar armonizarlas. Y si lo que quiero es dinero, pues a lo mejor eso es menos importante y lo único que quiero es que no me molesten demasiado, que me dejen tranquilo hacer mi trabajo y ya está. Así que tengo que tener muy claro para qué estoy en ese trabajo. ¿Es mi trabajo de paso? ¿Es ahí donde quiero escalar? ¿Quiero seguir en ese sector? ¿No quiero seguir allí? Todo eso va a ser tremendamente importante. Me encanta una cosa que has dicho, la estrategia, ¿no? Porque me da la sensación que arrancamos en los puestos de trabajo, vamos a las entrevistas, ¿no? A que nos elijan. Como ya en un rol de dependencia absoluta, ¿no? De no suficiencia y de no valorarnos, que ya empezamos un poco mal, ¿no? Ese momento. Es que, claro, a ver, ya el rol de la entrevista del trabajo es bastante artificial. Sobre todo con ese concepto tan manido de tienes que venderte. Y dice, es que no sé venderme. Digo, nadie sabe venderse. O sea, en el sentido de que la venta es un concepto femenino, no es un concepto masculino. O sea, cuando tú estás desde lo femenino, eres tú el que está siendo escogido. Pero claro, yo presentarme para que me escojan es algo absurdo, es como si fuera una prostituta, o sea, es algo tremendamente artificial. Entonces, claro, en una entrevista de trabajo, si estuviera bien hecha, es el entrevistador el que tiene que estar interesado en ti y el que te hace buenas preguntas para ver si eres un buen candidato o no. Pero tú no tienes que hacerte una especie de autopromoción y sacar músculo y decir todo lo que sabes hacer. Tú respondes a las preguntas que el otro te está haciendo. Si eres un buen entrevistador o un buen, ¿cómo se llama esto? Recursos humanos, pues sabrá qué tiene que obtener de ti y cómo puede obtenerlo. Pero es absurdo intentar ponerse flores encima, porque eso, cualquiera que lo ve, suena ridículo y cuando lo haces tú también te sientes ridículo. Digo, pues algo será. No estaremos tan distorsionados. Entonces, sí, es muy importante la estrategia que tenemos, cómo nos colocamos y, sobre todo, estar en la entrevista ya es una situación de desventaja absoluta. Entonces, claro, lo ideal es que tú vayas allí y bueno, ya veremos si yo os escojo a vosotros. Que pasa muchas veces, vas a una entrevista y dices, sí, pero aquí no me están diciendo cuánto me van a pagar, ni cuántas horas voy a trabajar. Y yo me están mirando mucho a mí, digo, ya, pero yo no sé si a vosotros me convenís a mí. Entonces, esa es una muy buena actitud, también saber, oye, que yo no tengo tan claro que quiera ese trabajo, yo voy a la entrevista y nos conocemos. A partir de ahí vamos a ver. Vale, es como una relación de pareja, al fin y al cabo, ¿no? Quedamos un día y vamos a ver, ¿no?, qué me ofreces, si me interesa o no me interesa. Y desde ahí también yo voy a elegir y voy a tomar mi decisión. Es que es exactamente lo mismo. Hay un contrato y esto aplicado a las relaciones de pareja, y ahora hablamos la otra vez. Una cosa es el romance, que es la atracción bioquímica, el match, el sí en el Tinder o el hecho de decir, vale, se te seleccionó para la entrevista, es decir, algo de ti me ha gustado, algo de ti me ha llamado la atención. Ahora, de ahí a que quiera establecer un contacto más profundo, más longevo, más íntimo y donde hay una responsabilidad recíproca indefinida en el tiempo, bueno, eso ya es otra historia. Entonces ahí entramos en una parte mucho más fría, mucho más evaluativa, que es bidireccional. Porque claro, cuando uno de los dos ya te está dando el sí quiero antes de conocer las condiciones, digo, este está desesperado.
Claro, lo mismo que en una entrevista, ya sigue así, sí, entra ya, vente, de un momento, a ver, no me conoces, me da mala espina y quieras contratarme si ni siquiera me has dejado ni exponerte quién soy. Significa que me vas a timar. Ese trabajo es una porquería y que no lo quiere nadie. Si no, pondrías un poco más de resistencia a la hora de contratar a alguien. Y viceversa. Si yo desde el sí quiero como trabajador, cuando ni siquiera sé el sueldo ni las condiciones, significa que estoy desesperado. Y si estoy desesperado normalmente es porque no tengo otras opciones. Y si no tengo otras opciones es porque no estoy rebosando talento. Interesante. O sea, tenemos claro que el primer punto es tener claro un trabajo que sea al menos mi propósito de vida y que además esas condiciones sean alineadas a lo que uno quiere. Mientras que he subido la historia esta mañana, Robert, muchas personas coincidían en una pregunta y es que tienen claro su talento, pero les da miedo el realmente no ser suficiente para poder conseguirlo o incluso no poder llegar a vivir de ello. Es como una pregunta que toda la gente que decide hacer un cambio profesional, decide emprender, es muy común. Vale, eso tiene que ver sobre todo con una cuestión muy sencilla. A nosotros se nos ha enseñado que existen una serie de trabajos que están demandados en el mercado, que esos son los que dan dinero, esos ya te han dicho lo que valoran y lo que no valoran, y por lo tanto muchas veces las habilidades y talentos reales que tienes no encajan en ninguna. Eso para empezar. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a encajar en una vida de esclavo? ¿Cómo vas a encajar en un perfil que requiere sumisión, talento absoluto, capacidades inhumanas, pero teniendo que estar por debajo de todos los demás y siendo tratado como un felpudo humano? Nadie encaja en ese perfil. O sea, si eres talentoso, eres ambicioso y no toleras que te manden. Y si eres un despojo humano, no tienes talento. O sea, si no tienes ningún tipo de autoestima, es muy raro que también tengas un talento sobrehumano. Así que es imposible conciliarlo todo. De ahí que cuando una persona detecta que tiene un talento, detecta que tiene una capacidad, no encuentra un encaje dentro del mercado laboral. Es prácticamente imposible. O sea, o por lo menos tú no puedes entrar directamente en el puesto que a ti te gustaría. Antes tendrás que pasar por muchos puestos intermedios hasta llegar, hostia, tienes carta o energía de directivo. Digo, ya, sí, no te van a contratar con 20 años de directivo por tus santos cojones porque tienes talento para mandar. Tendrás que demostrarlo de alguna manera, tendrás que ganarte esa confianza. Entonces, claro, el problema es que no se nos ha facilitado el itinerario para llegar a convertir tu talento en una profesión. Y eso es lo que a la gente le da miedo, que no sabes ni por dónde empezar. Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, hay muchas maneras de empezar. Empieza a pequeña escala, empieza haciendo aquello que haces gratis hasta adquirir suficiente nivel de talento. Con ese nivel de talento, por pocas demostraciones que hagas de lo que sabes hacer, alguien estará interesado. Cuando hay mucha gente interesada, eso tienes una demanda y tú puedes crear una oferta, etcétera, etcétera. O sea, si yo empiezo a demostrar que sé hacer algo, imagínate que soy bueno haciendo churros, pues primero los churros los regalo y los hago de putísima madre, los hago de manera perfecta hasta que hay un momento que todo el mundo quiere venir a mi casa a comer churros. Pues hay un momento cuando ya tengo todo el puto pueblo en mi casa comiendo churros, pues digo, voy a montar una churrería. ¿Por qué? Porque ya he comprobado que existe una demanda y además me la están pidiendo. Queremos churros con chocolate y queremos buñuelos y queremos... Perfecto, ya tengo esa demanda. Primero he hecho una inversión ¿en qué? En publicidad. ¿Qué tipo de publicidad? Boca a boca. ¿Cómo? A partir de demostrar mi talento para que la gente confíe en mí. O sea, el problema de cuando vamos a una entrevista de trabajo es que como el otro no te conoce, pues por supuesto no confía en ti. ¿Por qué debería confiar? Ha habido tanta gente que miente. Pues lo primero es conseguir generar confiabilidad. Y para eso tengo que conseguir que me conozcan. Es muy complicado que en una empresa cualquiera te reconozcan si no tienen referencias de ti. De ahí la importancia de los contactos y las referencias. ¿Verdad que cuando tienes trabajo es mucho más fácil conseguir otros trabajos? Claro, porque ya tienes referencias. Alguien ya te ha validado. Hay una cita que a mí me encanta que es: caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y a veces es dar esos pasos que te acercan a algo, porque el camino no es recto, eso lo sabemos, ¿no? Pero claro, si nos quedamos en el sitio en el que estamos, ahí no va a pasar absolutamente nada. Y muchas veces, ¿no? Ese itinerario del que tú hablas que no está marcado, y es muy cierto, porque el no tener unos, como siempre nos han acostumbrado y aleccionado para tener unos pasos que seguir, cuando esos pasos no están, ¿por dónde voy a empezar? ¿No? Pero también es un poco la parte chula, la parte motivadora, ¿no? Que cuando conecten con ese miedo, también un poco les pueda ayudar a ilusionarse y sobre todo ser constantes, ¿no? en hacer aquello que les gusta, porque al final oportunidades siempre hay. Es que cuando tú miras la vida de personas especialmente talentosas o que por lo menos han sobresalido en cuanto a sus logros, la mayoría no han tenido un itinerario convencional. A ver, realmente no tengo
mucha idea de la historia, por ejemplo, de los directores de cine más famosos, pero estoy bastante convencido de que la mayoría no ha estudiado en una escuela de cine. Tengo esa sensación y estoy seguro. ¿Por qué? Porque simplemente hace unos años no había escuelas de cine. O lo que había era algo muy rudimentario. Entonces ellos han ido haciendo pruebas, seguramente primero con una cámara, luego veían mucho cine, leían mucho, y a partir de ahí, teniendo un talento sobrenatural para la fotografía, para la imagen, para la dirección, con muy buenas ideas, luego todas las otras piezas se fueron conformando. Entonces, lo mismo que la mayoría de escritores no han estudiado filología o literatura comparada ni demás, vemos muchas veces que para alcanzar talento dentro de una profesión, normalmente no hay que seguir el camino trillado, porque el camino trillado precisamente te lleva hacia la medianía, te lleva hacia la mediocridad, no te permite explotar el talento. No digo que sea imposible, pero fijémonos en aquellas personas que han llegado más lejos. La mayoría que han hecho seguir su corazón e ir un poco contracorriente. Y por contracorriente me refiero que se han salido del carril social, de lo que se esperaba de ellos. Porque muchas veces en la vida lo que se espera de nosotros choca con lo que auténticamente queremos. Cuando uno empieza a escuchar lo que auténticamente quiere, tiene que ser capaz de superar las críticas o las objeciones o aquello que te dicen de no sigas por ahí. Yo recuerdo hace muchos años cuando empecé la astrología que un amigo me dijo, deja la astrología que te volverás loco. Me dije, no hay peor consejo. Y un visionario total, el peor consejo de la historia. Pero como ese he tenido muchísimos. Personas que en un momento, quizá con buena intención, o seguramente proyectando su propia historia, sus propios miedos, te estaban diciendo lo que deberías hacer en función de ellos mismos, no en función de ti. Digo, tú al final escucha tu corazón y puede parecerte algo muy naif, pero realmente es el camino a seguir. Si no sigues el camino del corazón, nunca vas a desarrollar un talento, ni lo vas a descubrir, ni lo vas a conocer. Seguramente no te lo vas a permitir, porque estás empezando el camino por el final. Estás pensando en el trabajo cuando primero tienes que cultivar ese talento. Ese talento finalmente se acaba convirtiendo en un servicio. Ese servicio genera una demanda y a partir de esa demanda tú generas una oferta. Bien, bien. Llegados a este punto, Robert, tenemos claro que hay que conectar con lo que uno desea, con su propósito de vida. Se le puede llamar de muchas maneras, pero al menos hacer aquello que a lo que uno al menos le apasiona, porque por ahí tenemos una parte del camino más fácil. Porque la otra es que puedo estar en un trabajo que me apasione o mientras que hago ese camino para alcanzar el trabajo que me apasiona, tengo que estar conviviendo en un entorno laboral que no es nada agradable, ¿no? Todas esas relaciones tóxicas que se generan ya sea con el jefe o con los compañeros y que realmente nos da dolores de cabeza, ¿no? El otro día leía un estudio que estaban haciendo, para cogerlo un poco con pinzas, pero era orientativo, que más del 50% de los problemas de gestión emocional y salud mental empiezan a tener una relación muy directa con los problemas del trabajo. Entonces, es una evidencia, ¿no? Seguramente las personas que nos están escuchando, nos están viendo, pueden resonar. ¿Quién no ha tenido un jefe con el que realmente le ha hecho la vida imposible, ¿no? Las pocas ganas de ir a trabajar, el malestar, ¿no? Esa inseguridad, esa poca valoración, esa desmotivación continua que la que se vive en los empleos, en las empresas. Incluso te diría más, y es muchos de los llamados problemas psicológicos, la sensación de inseguridad, la desvalorización, es el resultado de relaciones tóxicas que te llevan a modificar toda tu percepción. Realmente tal vez no tengas ningún tipo de problema de autoestima, pero los roles que estás jugando dentro de tu profesión te hacen sentir inseguridad, te hacen sentir pequeño, porque estás frente a seres humanos que te intentan hacer sentir pequeño. Y claro, hay un momento que si el hostigamiento es constante, acabas sintiendo inseguridad. Yo he ido observando a lo largo de mi vida y a lo largo de la vida de otros individuos cómo las sensaciones cambian en función del rol en el que tú estás. Es decir, si estás con alguien muy despótico que constantemente te mira por encima del hombro, si tú no eres muy consciente de que eso se está dando y que realmente es un mecanismo defensivo, o mejor dicho, ofensivo de la otra persona, si no te das cuenta de que eso lo hace para protegerse a sí mismo y se protege atacándote, entonces puedes pensar, es verdad, yo me siento pequeño respecto al otro porque no para de mirar mis fallos, todo está pendiente de si esto no lo he hecho bien, nunca dice que hago algo bien, sino que todo lo contrario, todo el rato se mete con lo que hago, todo el rato está crítico, todo el rato está cabreado. Al final hay un momento que pienso que el problema es que lo tengo yo y que el otro lo hace todo perfecto, porque él se escuda a sí mismo atacándote. No miramos sus fallos si él es un especialista al ver los fallos de los demás y encima de entrar a saco.
Entonces, tú puedes pensar, hostia, es que tengo una baja autoestima. Digo, no, es que estás frente a un depredador y te estás dejando comer. Te estás dejando comer por una actitud depredadora, porque no has identificado que estás frente a un depredador. Piensa que es una persona normal y corriente y que por alguna razón tú eres tan desastre que le haces sacar su mal humor. Digo, bueno, tú haces lo mismo. Cuando estás frente a alguien que no hace las cosas bien, vas a por él y le machacas y dices todo lo malo que es. Digo, bueno, si es así, háztelo mirar. Pero si no lo haces, entonces estás frente a un depredador y tú eres su víctima. Cuando comprendas eso, podrás empezar a darle la vuelta a la situación. Y si no, te darás cuenta de que te estás atribuyendo problemas psicológicos que no son inherentes, son el fruto de una relación o de una interacción tóxica. Cedemos tanto el poder que una vez que lo hemos cedido y hemos generado esa relación de desigualdad, donde uno está encima y el otro está debajo, mal estamos, porque tú lo decías muy bien, ¿no? O le ponemos conciencia y sabemos ver eso, o realmente nos identificamos con lo que nos hace sentir esa persona. Y desde ahí empezamos a dañarnos nuestra autoestima, ¿no? Esa desconfianza, empezamos a trabajar mal, a creer que realmente no valemos para eso, a ponerlo todo absolutamente en duda. Mira, voy a ponerte un ejemplo personal. Cuando tengo que dar una charla frente a personas, me da igual si son 10 o son 1000, es exactamente lo mismo. Todo depende, el nivel de seguridad que tú tengas va a depender de cómo estés configurando energéticamente esa situación. Si, por ejemplo, tengo 10 personas, pero estas personas me van a poner nota, mi nivel de nervios va a aumentar. Si estas además tienen la capacidad de calificarme, incluso pudieran ponerme una multa si no les gusta, o si no les gusta pudieran castigarme de alguna manera, mi nivel de inseguridad se va a incrementar a lo bestia. Ahora bien, si yo cambio completamente el rol, digo, bueno, mi objetivo es simplemente tratar de pasar un buen rato, intentar que se diviertan, intentar que se lleven algo útil, algo que sea divertido, que se entretengan en definitiva y que aprendan, mi sensación de seguridad cambia completamente. El evento es exactamente el mismo. Lo que importa es dónde me estoy colocando. Y me doy cuenta que mis sensaciones van completamente acompasadas con el rol que yo me estoy poniendo. Precisamente el pánico a hablar en público es un tema bastante global y bastante universal. Y claro, siempre detecto en ello que la persona realmente sigue todavía condicionada por las primeras experiencias en el colegio, cuando tenías que hablar en público y te ponían nota. Y estaban juzgando y evaluando crítica y severamente aquello que te ibas a decir. Estás demasiado pendiente de que el otro tiene el poder para darte like o darte un like. Cuando te olvidas de eso y solo piensas, digo, no, el poder lo tengo yo y me enfoco en el otro, pero en el sentido de voy a intentar complacerle, voy a intentar que se sienta bien. Ahí la relación ha cambiado. Desde ese lugar el poder lo tengo yo. Sí, el otro está, pero está de la manera que yo decido que esté. Esto me recuerda mucho, Robert, yo tuve un jefe, que me traía loca de la cabeza. Entonces, claro, al principio yo me enganchaba completamente con él, porque claro, él había cambiado su rol y yo me había identificado con el rol que él me había puesto. Entonces, claro, desde ahí era constantemente querer demostrar y pelearme para que vieran que realmente no era ese rol, pero eso nunca tuvo efecto. Entonces, después de hacer mi proceso personal, di con la clave, ¿no? Y al final es, ostras, si es que realmente le estoy permitiendo y le estoy generando el escenario fantástico para que él se hinche, ¿no? Y realmente se satisfaga su ego personal y desde ese lugar darle el poder que le estoy dando. Entonces, cuando yo cambié completamente mi visión hacia la situación, porque al final no es él, es él con la situación, no tiene nada que ver conmigo, yo simplemente pues era un espejo que le hacía a él de su proyección personal. Cuando entendí este juego que hay detrás y no me identifiqué y empecé a desengancharme, es como que yo me coloqué en otro lugar y desde ahí todo ya había cambiado. Puedes contar, si quieres, cómo lo hiciste, o sea, cuál es el paso, cómo te recolocaste, qué cambió en tu actitud. Primero de todo era no identificarme con eso que estaba pasando, porque yo pensaba que su actitud, su consecuencia, los resultados tenían que ver un tema mío. No, era un tema suyo, absolutamente suyo. Entonces, cuando pude entender y empatizar que su manera de reaccionar, su manera de abordar la situación, de comunicarse respecto a mí, no era un tema mío, sino que era un tema personal, es como que de mí se fue esa tensión que tenía siempre, ¿no? O como esa responsabilidad que yo me atribuía, ¿no? Entonces dije, ostras, pude cambiar mi manera de verlo, pude empatizar con su dolor y ver que detrás de esta persona había mucha inseguridad, ¿no? Y que constantemente necesitaba resarcir, ¿no? Públicamente a través de malas palabras, mala comunicación. Entonces, eso fue una de las cosas que para mí fue la clave, el no identificarme y no pelearme. Otra de las cosas que me ayudaron fue, una vez que fui capaz de ver eso,
es empezar yo a gestionar las emociones que en mí se producían. Esa situación está hablando también algo de mí que realmente no me gusta, ¿no? Me gusta, ¿no? Me estoy peleando yo con esa situación, entonces mis emociones, ¿no? El tema de la necesidad constante de que él me valorase, hacerme cargo yo de esa valoración y quitar el foco de él y ponerlo en mí, me ayudó también un montón. Entonces, desde ese lugar empecé a poner límites. Cada vez que él hacía algo que para mí me parecía que no era razonable, no era oportuno en una relación laboral, le empecé a poner límites, a decir que no, a frenar según qué comunicación, según qué tono. Y eso hizo que él automáticamente me viera como una persona que estaba en su mismo nivel, una persona segura, una persona con la que no podía comunicar de cualquier manera. Y él lo que hizo fue, ¿no? Nos recolocamos, el sistema nuestro se recolocó y ya fue diferente porque él ya no podía, porque yo no le permitía, yo no entraba en su juego. O sea, rompiste la relación vertical y la horizontalizaste. Eso es. Estaba verticalizando y utilizando un discurso vertical autoritario y tú dijiste, no, conmigo no, estamos iguales. Exacto. Sí. Que claro, el aprender a salir del rol es quizá la maestría total de las relaciones sociales. Si te han colocado en un rol que tú no quieres, que normalmente ocurre cuando el otro tiene sus propias proyecciones, entonces ya tiende a colocarte. Por ejemplo, si eres mujer, yo te coloco un rol. Si eres hombre, te coloco otra. Si tienes tal edad, te coloco unos. Que esto es lo que sucede en cualquier trabajo, ¿no? Hay gente que te va a odiar solo por el rol que representas. Ya está. Esto me encanta que lo digas, porque es una verdad absoluta. Es como que te atribuyen un rol y de ella no sales. Entonces, ¿para qué te vas a pelear con eso? ¿No? Es que es mejor a veces no incluso pasar, porque como te enganches es que es horrible. Y que los demás cambien tu percepción, ¿ya? Es muy interesante cuando uno analiza exactamente cuál es la razón de la hostilidad aparentemente automática o inconsciente que tienen algunas personas hacia nosotros. A veces puede estar basada, por supuesto, en algo pertinente y fundamentado porque a esa persona le has creado alguna incontrariedad, ¿no? Pero cuando aparentemente no hay justificación, digo, esta persona, ¿por qué me tiene tanta tirria, tanto odio? De hecho, durante mucho tiempo estuve estudiando a la gente que me odiaba. Digo, ¿y esta gente por qué me odia? Si no le he hecho nada, ¿no? Y entonces empecé a detectar que no era algo personal, sino que era algo bastante universal y que siempre se daba el mismo patrón. Entonces me di cuenta que las personas que me odiaban eran porque querían algo que yo tenía. Porque tenían, o querían algo que yo estaba consiguiendo. De hecho, digo, hostias, es raro que esta persona con la que yo debería llevarme bien, porque tenemos intereses parecidos, roles parecidos, objetivos vitales parecidos. Digo, claro, pues esa es la razón. Estamos en competencia. Claro, me daba cuenta, digo, hostias, la gente que más caña me ha metido desde que salgo en público son astrólogos, canalizadores, activistas sociales, gente de mi bando, gente que quiere hacer lo mismo que hago yo. Entonces, como me perciben como competencia, estos me odian. Digo, claro, es normal. Pero después vi, claro, pero es que esto le pasa exactamente a todo el mundo. O sea, una chica joven normalmente, ¿qué problemas tiene con chicas jóvenes? Un chico joven con chicos jóvenes, un hombre mayor con hombres mayores, una mujer mayor con mujeres mayores, con gente que está más o menos en su rango profesional y en su rango de edad. Son las personas con las que más vas a competir y con las que más animadversión inconsciente vas a tener. Una vez que comprendes algo que es tan básico, que es tan elemental, pero que suele pasar tan desapercibido, y vale, te relajas. No es algo personal, es puramente instintivo y biológico y territorial. Entonces podemos decir que una de las claves es esa comprensión, ¿no? ¿Para qué lo está haciendo el otro, ¿no? ¿Desde qué lugar se está relacionando para no identificarnos? Totalmente, es decir, digo, no es personal, entonces no tiene por qué reverberar en tu historia personal. Hostias, es que esta gente, me lo dicen muchas veces, ¿no? Gente joven especialmente que entra en un trabajo y no te ven, no te reconocen, te tratan como si fueras un normal. Digo, pues eso es lo más habitual. O sea, cuando tienes 20 y pocos años, da igual que tengas el mejor talento del mundo, da igual que seas increíblemente virtuoso. La mayoría de las personas no te van a ver. Y es más, te van a proyectar su propia historia. Te van a decir, yo cuando tenía tu edad, como era subnormal y era un pardillo, pues tú también lo eres. Como yo me la pegué aquí y aquí y aquí, tú te la vas a pegar aquí y aquí y aquí. O sea, ese tipo de condescendencia se la va a encontrar y se la ha encontrado todo el mundo. De una manera o de otra. No te lo van a decir todas las personas, pero sí unas cuantas, los que son más mayores, por ejemplo. Te van a decir ese tipo de historias. Si tú entiendes que eso es universal, que no tiene que ver con que te hayan visto cara de tonto, da exactamente igual. He encontrado gente que me viene a dar lecciones de astrología a estas alturas. Digo, pues vale, pues muy bien, pero me lo encuentro. No tiene nada que ver con lo que representes ni nada, tiene que ver con la historia del otro. Como tú dices, primero, comprende que muchas veces esos roles ya te vienen asignados
por la paranoia del otro, que no tiene nada que ver contigo. Entonces, primero me relajo. Ahora veremos después cómo puedo salir de ese rol y de ese encajonamiento, si es que es posible, que sí que siempre es posible, pero a veces es más difícil, a veces es más fácil. Pero por lo menos que tengas claro que la mayoría de las veces no tiene nada que ver contigo. Exacto. Ahora, en relación a esto último que decías, había una chica que comentaba, ¿no? Que cuando eres una chica guapa e inteligente, te asignan un rol de que está ahí en esa posición, no por méritos profesionales, sino más por méritos personales, ¿no? Entonces, es como que esa envidia que despliegan los alrededor es tan dañina y tan tóxica bueno, que entender que es un rol es como que te permite relajarte y decir, bueno, mira, entiendo, acepto que sea así, no va conmigo la historia y es de la otra persona. Claro, el rol de fémina atractiva implica sexualización automática, consciente o inconsciente. Supone también que vas a recibir una serie de prebendas o ventajas sociales por el mero hecho de tener un atractivo físico y un encanto personal, lo cual va a crear especialmente una adversión por parte de otras féminas que también quieren exactamente lo mismo, pero no lo consiguen, y eso va a generar puñaladas traperas. Y luego, por parte de la mayoría de los machos, va a haber una especie de condescendencia, de decir, sí, te quiero aquí a mi lado, pero te trato como un felpudo, te trato como un objeto sexual. O sea, que realmente no es una posición para nada ventajosa, más bien es una putada. Es decir, que, hostia, qué suerte tiene. Digo, espérate, que esto viene bastante envenenado. Porque los hombres, la mayoría, te van a sexualizar y las mujeres te van a despreciar. Exacto. O sea, a partir de ahí no es un camino de recetas. Todo lo contrario. Es un camino de espinas que justamente o eres consciente de ello o realmente lo tienes súper complicado porque no tienes aliados. Porque las mujeres, lejos de ayudarte, ¿no? Y de hacerte un poco de reculsamiento, un poco de acompañamiento, todo lo contrario, son críticas, ¿no? Y siempre te están mirando qué haces y qué dejas de hacer con el tema de cuchichear y buscar ahí la crítica fácil y constante. Y por parte del hombre, ¿no? Pues te ve más como un objeto sexual que más por tu talento, ¿no? Por el conocimiento, por el trabajo que podéis hacer juntos y por el proyecto que podéis llevar a desarrollar. Por eso digo que al final la pequeña ventaja que puedas tener momentáneamente para que te coloquen en lugares aparentemente más visibles, la pagas cara. O sea, después digo, sí, ya, pero no me tienen un verdadero reconocimiento. Tanto unas como otros, en general, siempre ponemos en términos generales, no te ven lo que realmente eres. No les importa un carajo tu personalidad, tu psicología, tus miedos, tus expectativas, les importa 3 carajos. Te van a cosificar y te van a atribuir una serie de características únicamente por tu aspecto físico. Eso le pasa absolutamente a todas. Es decir, hemos hablado de la mujer atractiva porque es una de las que quizá parece, bueno, eso lo tiene todo fácil. Digo, no, tampoco lo tiene fácil. No hay nadie que lo tenga fácil. ¿Vale? Que eres un hombre fuerte y aguerrido, pues te van a poner tareas ingratas muchas veces. Son los hombres los que van a la guerra, los que van a la obra, o sea, ponen tareas en las que realmente hay más riesgo de jugarse la vida. O sea, que eso también, como mito natural, cuanto más rudo seas, más te van a poner en tareas en las cuales pues puede haber un riesgo de muerte. Y suelen ser los trabajos donde, bueno, donde hay más riesgo físico. O sea, que todos los perfiles tienen su contraindicación. O sea, aquí no hay nadie que se salve. La cuestión es, vale, la sociedad me proyecta este rol. ¿Puedo jugar con él? ¿Puedo aprender a jugar con él y ser inteligente? Porque yo no puedo cambiar la manera en que me van a percibir los demás. O sea, no puedo cambiar los prejuicios de los demás. Lo que sí que puedo hacer es que, una vez que tengo esos prejuicios, aprender a jugar con ellos. Exacto, son esas estrategias, ¿no? Y desarrollar nuestro talento y ponerlo de una manera estratégica que nos acompañe, nos ayude, ¿no? En vez de quedarnos en esa queja constante, porque ahí no vamos a poder cambiar nada. El rol, como nos ven, ahí se queda. Pero es, con esto, ¿cómo la puedo jugar a mi favor? Vale, pues hablemos de ejemplos. Venga. Vamos a poner ejemplos de cómo jugar en diferentes roles. Pongamos un rol muy habitual que nos suelen colocar, ¿no? Cuando alguien te mira con condescendencia, como si fuera más listo que tú, como si viniera a darte consejos, lo que hace es ponerse en una posición de maestro, una posición de autoridad, y a ti te pone en una posición de niño. Entonces, parece que te quiere proteger, que quiere ser tu mentor. Tú no lo has pedido. Realmente te empieza a intentar racionalizar, tú intentas demostrar que estás a la altura intelectualmente y ves que no hay manera, que no te hace ni puto caso, no te venga, solo te la chapa de abuelo cebolleta. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo sales de ahí? Digo, vale, me colocas rol de niño, pues yo voy a jugar como niño. Y te voy a hablar desde argumentos emocionales. Ya, tendrías que hacer esto porque tal. Es que me hace ilusión hacerlo así. Es que soy muy feliz haciéndolo así. Hablo como un niño.
Y como un niño le doy argumentos de niño, argumentos emocionales. No le hago argumentos técnicos porque él se cree que es el maestro de los argumentos técnicos. Digo, como no aceptas una batalla técnica porque ni siquiera estás dispuesto a escucharme, yo te doy argumentos emocionales. Es que así como me lo dices me hace sentir muy mal. Me haces, ay, perdón, yo no pretendía tal. Ya le estoy dando argumentos emocionales. Si juego bien como un niño, le deshago toda su maraña, toda su defensa. No puedo entrar en el intelecto porque no me va a hacer ni puto caso. No me escucha, no me hace caso. Argumentos emocionales. Me rompes completamente. Vale, por lo que entiendo es jugar al rol al que te coloca él. Sí, es decir, eso es lo que digo. Si tú quieres que yo sea un niño, perfecto, voy a ser un niño. No voy a intentar jugar a ser un adulto porque tú no me dejas ser adulto. No me aceptas como adulto. Digo, bueno, pues jugar a un niño. Lo mismo que te atribuye un rol femenino, digo, vale, pues voy a ser súper femenina. Digo, ay, ¿me puedes ayudar con esto que yo no sé? Pues qué fuerte eres. O sea, tú sí que lo haces bien, ¿vale? Voy a ser la perfecta cortesana, la perfecta damisela. Voy a jugar súper bien, súper simpática, súper agradable. ¿Y quieres que juegue como una mujer? Pues voy a jugar como una mujer. Vale. ¿Quieres que juegue como un hombre? Jugaré como un hombre. Pero entonces voy a ser un hombre rudo y salvaje, no me pides que encima sea preciso y aquí lo hacemos todo con un par de moscón, déjate de mierdas. Ay, es que se ha salido un poco mal. Mira, aquí las cosas tenemos que producir, tenemos que ser rápidos. Coño, no estoy para tantas tonterías. Me colocas un rol, me pones un prejuicio, perfecto, te lo voy a exagerar. Voy a jugar con eso porque eso es lo que quieres. Vale. Y habrá un momento en que el otro día no te pases de macho, digo, ahora aceptas mi feminidad. Es como llevarlo al extremo. Ahora aceptas mis argumentos, perfecto. Vale, o sea, lo llevamos al extremo de ese rol que nos han colocado para que realmente ponga conciencia luego, ¿no? En la exageración, que él quiera cambiar y quitarnos ese rol y ya nos pondrá en otro. Claro, yo recuerdo cuando era entrenador de fútbol, claro, mi manera de ser es muy poco autoritaria. Más bien soy tirando a muy respetuoso, sugiero, insinúo y me costaba dar órdenes. Y de hecho sí me pasaba que los jugadores digo, oye, tienes que ser más autoritario. Tienes que darnos más caña, porque, claro, no era porque les diera caña a ellos, sino porque querían que yo amonestara al otro, porque le metieran una bronca tal, y como ellos no podían amonestar a un compañero que según su criterio lo estaba haciendo mal, pues querían que lo hiciera yo. Digo, ¿queréis autoridad? Digo, vale, pues ahí vais a flipar. Digo, me pongo el traje de sargento y me pongo con el sargento de hierro. Entonces al final decía, oye, podría ser un poco más suave. Digo, claro, ese es el objetivo inicial. Pero como no lo entendéis y lo valoráis, pues yo voy a poner en plan sargento. Y por supuesto que luego valoraban que fuera más dialogante, que fuera más respetuoso, es lo que yo quería en un inicio. Pero ellos proyectaban la idea de que no, que el entrenador tiene que ser un sargento. Y vale, pues un sargento, por supuesto, es lo que queréis, eso os voy a dar. Digo, has llegado tarde, no juegan. Pero no sé qué. ¿Qué me cuentas? Yo no querías disciplina y orden. Disciplina y orden para los otros, pero no para ti. Yo, no. Y al final, venga, puedes jugar, pero que sea la última vez que llegues. Tú me adjudicas un rol, yo voy a jugar con ese rol, pero lo voy a jugar de una manera que esté en tu contra. Esa es una manera fácilmente de deshacer la dinámica que se ha generado. Vale, ¿eso no soy para cualquier rol o únicamente es para algunos en concreto? Para todos. Absolutamente para todos. Sobre todo cuando te han colocado en un lugar en el que tú no quieres estar. Vale, para salirte fácilmente de ahí. Sí. Cuando te han puesto en una situación en la que tú no quieres estar, por ejemplo, soy el chico de los recados. Pues entonces, si eres el chico de los recados, no paran de mandarte cositas aquí, pues tú te vas pidiendo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Y todo el rato, insistentemente, cada 5 minutos, ¿quieres que te traiga un café? Y tú le pongo el café, y le pongo esto, le pongo lo otro. Hay un momento que digo, mira, vete de ahí, ya está, haz lo que sea. Se acabó. Vale. Rompes el rol completamente.